Acompáñenme, por favor, a leer el pasaje de la lectura de hoy, que la encontramos en Proverbios. Vamos a leer Proverbios 13, del versículo 20 al versículo 25. Y dice la palabra del Señor: El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. A los pecadores los persigue el mal, pero los justos serán recompensados con el bien. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. El barbecho de los pobres tiene mucho de comer, pero es barrido por la injusticia. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. El justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por el regalo que nos das de poder expresar nuestras alabanzas a ti. Hay algo en nuestros corazones que nos llena de gozo cuando recordamos tus misericordias. Por eso te cantamos, Señor. Esas son expresiones de decir, tú eres bueno con nosotros. Tu misericordia es para siempre. Y en este momento, que llega el momento en que estamos listos para escucharte, Señor. Estamos con corazones deseosos de ser enseñados, moldeados, transformados por tu palabra viva. Nosotros reconocemos, Señor, que sin ti, sin tu sabiduría, nosotros andamos en tiniebla y sin tu gracia no podrá haber un fruto verdadero y que sin tu dirección estamos perdidos en medio de un mundo lleno de confusión. Por tanto, Señor, nosotros te damos gracias por regalarnos este día, este momento. Más particularmente, gracias por regalarnos este pasaje de la Escritura. Nosotros te suplicamos, Señor, abre nuestros oídos para oír tu voz. Abre nuestros ojos para ver tu verdad. Abre nuestros corazones para recibirla con humildad y recibirla con un espíritu de obediencia. Que no solo escuchemos verdades de tu palabra, sino que salgamos de este lugar determinados a caminar en sabiduría, a vivir en justicia, a ser saciados por ti. Señor, te suplicamos por amor de tu nombre, háblanos, danos la gracia para responder con fe, danos la gracia para responder con arrepentimiento y transformación. Y nosotros te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Déjame introducir el pasaje de hoy con estas palabras. Imagínate por un momento, esto es obviamente imaginación. Imagínate por un momento que tú pudieras tener la capacidad de poder visualizar el final de tu vida. Imagínate que te llevan a una escena donde tú estás al final de tu vida y que tú tengas la capacidad de visualizar cuáles son los frutos que has cosechado por las decisiones que has tomado día a día. La pregunta es, ¿qué verías hoy? Si te dan la oportunidad de visualizar ese momento, lo que has cosechado por las decisiones que has tomado, ¿qué verías? ¿Tú verías sabiduría o verías necedad? ¿Tú verías recompensas o verías consecuencia de malas decisiones? ¿Tú verías un legado que honra a Dios o en cambio un silencio, pesar que llevará a futuras generaciones? Y la idea de esas preguntas es entender que la vida no está hecha solo de grandes eventos. La vida es el resultado de pequeñas decisiones que tomamos cada día. Pequeñas decisiones. Decisiones como estas. ¿Con quién andamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo disciplinamos a nuestros hijos? ¿Cómo respondemos a la injusticia? ¿Cómo manejamos nuestras expectativas? Son esas pequeñas decisiones
guiadas por la sabiduría de Dios, lo que moldea nuestro carácter. Son esas decisiones diarias que van a determinar nuestro destino eterno. Nosotros vivimos en una generación que el problema es esta. Esta generación exalta la independencia, exalta la autosuficiencia, exalta sobre todo el éxito inmediato. A nosotros nos presentan películas, historias, que lo único que nosotros vemos es cuando una persona alcanza el éxito. Yo estoy muy ligado al mundo del deporte, especialmente al béisbol. Y entonces a veces la gente se vuelve loca cuando ve a un jugador que hoy en día gana, qué sé yo, ¿cuántos millones? Que le va súper bien. Lo que la gente ignora es los 9 años que hay detrás. Los sacrificios, todas las veces que esa persona tuvo que levantarse a las 4 de la mañana. Y eso sucede en todo en la vida. Hay gente que va a perder peso. Y entonces el anuncio que nos ponen es de una persona que luce casi dibujado. Pero ellos no nos dicen todas las dificultades que pasaron. Estamos en una generación que mercadea el éxito inmediato. Pero Dios nos llama a otro camino. Es el camino del justo. Ese es un sendero diferente. Es un sendero firme, silencioso, formado por la gracia de Dios, guiado por la sabiduría que proviene de lo alto. El gran teólogo R.C. Sproul decía esto: el camino de la santidad no es místico ni complicado. Es un camino de obediencia cada día. Es un camino construido por decisiones pequeñas, pero decisiones que glorifican a Dios. Lo que yo quisiera que veamos hoy, en este texto que se ha leído de Proverbios 13, 20 al 25, es que no son simples consejos morales. Lo que el autor inspirado nos da son como lámparas encendidas por el Espíritu, luz que puede iluminar nuestro caminar en medio de un mundo caído. Nosotros vamos a ver hoy cómo el justo, el piadoso, el temeroso de Dios vive cada día a la luz de la sabiduría divina. Eso ilumina cómo relacionarse, porque la sabiduría se cultiva en comunidad. Eso ilumina su forma de vivir, porque la justicia produce recompensas duraderas. Eso ilumina la manera de criar en su hogar, la manera en cómo cultiva el contentamiento, porque el amor verdadero se manifiesta en disciplina, se manifiesta en contentamiento. Entonces, amado hermano que estás aquí, amigo que escuchas, ese no es un mensaje solamente para entender. Lo que vamos a escuchar hoy es un mensaje que sobre todo demanda que podamos abrazar, que podamos caminar, porque donde hay gracia, hay dirección. Porque donde hay sabiduría, hay firmeza. Porque donde hay justicia, hay un fruto que permanece. Nosotros nos encontramos en el libro de Proverbios, ya tenemos un buen tiempo, en una serie que hemos titulado La sabiduría del Señor para mi día a día. Hoy estamos en la parte final de este capítulo 13 de Proverbios y hemos titulado nuestra exposición de esta mañana Gracia y sabiduría en la vida cotidiana del justo. Como nuestra costumbre, yo voy a tomar el texto y lo voy a desglosar en 3 grandes puntos. El verso 20 en primer lugar, y yo quisiera que veamos cómo la sabiduría se cultiva en comunidad. La idea es, este no es un llamado para una vida aislada. La vida del justo, la vida que crece, esencialmente está diseñada para desarrollarse en comunidad, en familia. En segundo lugar, verso 21 al 23. Y vamos a enfatizar que la justicia de Dios produce recompensas que son duraderas. Nosotros no estamos por lo inmediato, nosotros no estamos por este fin de semana. Nuestro llamado es algo más a largo plazo. La justicia promete eso. Frutos, recompensas duraderas. Y finalmente, vamos a ver el verso 24 y 25, donde sobre todo es que el amor verdadero se manifiesta cuando aprendemos a tener contentamiento. Contentamiento
en Dios. Así que listo para nuestro viaje de esta mañana. Vamos al verso 20. La sabiduría se cultiva en comunidad. Dice así: el que anda con sabios, sabio será. Pero el que es compañero de los necios sufrirá daño. Es importante que antes que Proverbio nos hable de justicia y nos hable de contentamiento, primero Dios quiere recordarnos algo. Que con quien caminamos define quién llegaremos a ser. Con las personas que caminamos en la vida, eso va a definir lo que llegaremos a ser. La sabiduría de la que estamos hablando no se adquiere solo leyendo libros, sino caminando, viviendo con aquellos que ejemplifican esa verdad. Este primer versículo de nuestro texto nos confronta con una verdad que es impresionante. Nuestras amistades moldean nuestro carácter. Nuestras amistades determinan nuestro destino. Déjenme repetirlo otra vez. Este primer verso, el verso 20, nos confronta con esta verdad. Nuestras amistades moldean nuestro carácter. Nuestras amistades determinan nuestro destino. Es una impresionante verdad que la sabiduría se transmite por la asociación. ¿Con quién nos juntamos? Esas compañías van a revelar y van a determinar hacia dónde iremos. Hermanos y amados y amigos, escuchen esto. Nuestras amistades no son neutrales. No son neutrales. Influyen en nuestra formación. Influyen inmensamente. Esas amistades determinan en gran manera si terminamos en un buen destino o terminamos en un gran desastre. El que anda con sabio, sabio será. Esa palabra andar, aquí en el hebreo, comunica no solamente caminar físicamente, sino una forma de vida. Estamos hablando de hábitos. Implica una relación continua, una relación significativa. En el libro de Proverbios todavía, la palabra andar significa identificarse con un estilo de vida y valores. El que anda con sabios, dice el texto, literalmente con gente que teme a Dios. Cuando iniciamos nuestro estudio en Proverbios 1, uno de los énfasis, realmente el lema de todo el libro de Proverbios, es Proverbio 1:7, que dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría, desprecian la instrucción. Por tanto, sabio es el que teme a Dios. Si andas con sabio, serás sabio. Vas a cultivar, vas a imitar, vas a convivir, vas a aprender. En cambio, dice, aquellos que son compañeros de los necios, literalmente una asociación íntima, una camaradería, una pertenencia. ¿Qué va a pasar? Sufrirá el daño, habrá destrucción, habrá ruina, habrá quebranto moral. Nosotros insistimos, desde una perspectiva bíblica, nosotros entendemos que Dios usa medios ordinarios para formar el carácter de sus hijos. Y uno de ellos es la comunión con los santos. Cuando el autor de Hebreos quiso insistir sobre esta realidad, escuchen cómo dice Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Hay gente que uno le dice, ¿tú eres cristiano? ¿A qué iglesia tú asistes? Y ellos dicen, no. Yo soy miembro de la Iglesia Universal. Y eso suena como yo hago lo que me da la gana. Mira, es verdad que somos miembros de la Iglesia Universal, pero hay una iglesia local. Si tú no estás envuelto en una comunidad de fe, si tú no tienes gente que te conoce,
si tú no tienes gente que te confronta, si tú no tienes gente que te consuela, tú no vas a crecer. No vas a crecer. La vida cristiana no es un llamamiento a andar como un Rambo, con un cuchillo en la boca, saltando montañas. Eso no es verdad. Nosotros tenemos que tener una familia donde nos ofenden y sufrimos y hay que aprender a perdonar. Una familia donde uno es el que ofende a otro y tiene que aprender a pedir perdón. Nosotros necesitamos unos a otros. Eso es parte del llamado. El pastor Kevin DeYoung, hablando sobre esto, dice lo siguiente: no existe crecimiento cristiano saludable fuera del cuerpo de Cristo. La sabiduría, por diseño de Dios, se cultiva en comunidad, no en aislamiento. Entonces, cada vez que nosotros cultivamos una amistad con aquellos que temen, nosotros vamos aprendiendo. Eso está incluido cómo viven. Eso está incluido cómo hablan. Eso está incluido cómo aconsejan, cómo exhortan, cómo corrigen. Por tanto, rodearse de personas sabias es exponerse continuamente a esas verdades que transforman la vida. Nadie puede permanecer igual cuando se expone a eso. Dice 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esa es una advertencia implícita. El que anda con sabio va a crecer en temor de Dios. Pero el que anda con necios va a cosechar el daño. No se trata solo de evitar el pecado explícito. Se trata de evitar caminar en un círculo donde Dios no es honrado. Se trata de vivir continuamente en lugares donde la necedad es la norma, donde el pecado es trivializado. Hay gente que acostumbra a vivir con el pecado, donde pecar no es nada. Eso no es un buen terreno para una persona que quiera crecer en sabiduría. Hay un ejemplo en la Biblia, solo se lo voy a referir. Roboam, el hijo del rey Salomón. Escuchen la historia. Salomón fue el gran rey de Israel. Salomón murió y su hijo Roboam heredó el trono. Y el pueblo vino a pedirle como rey que él pudiera aliviar algunas de las cargas que habían sido impuestos anteriormente. Y este hombre joven sin experiencia, lo primero que él hizo fue que él buscó el consejo de los ancianos, aquellos hombres que habían gobernado con su padre. Luego él fue donde los jóvenes, con quienes había crecido. Pero esos jóvenes no temían a Dios. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Él rechazó el consejo de aquellos sabios temerosos de Dios y puso en práctica todas las locuras de los amigos que le dijeron. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue trágico. El reino de Israel se dividió. El reino se dividió. Rodearse de necios puede arruinar más que una decisión. Puede romper con todo lo que Dios ha edificado. El pastor Paul Washer dice, los sabios no te hacen sentir bien con tu pecado. Los sabios te hacen crecer en arrepentimiento y en gozo. El que anda con sabios será sabio. Entonces esta es la pregunta, hermanos. ¿Estamos caminando con gente sabia? ¿Gente temerosa de Dios? En nuestro círculo íntimo de amistad, el que está ahí refleja el carácter de Cristo. Recuerda, esa es una sabiduría que se hace por la comunión. Una de las frases más impresionantes que yo encontré estudiando sobre esto, oigan esta frase, oigan esto. Tú eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo tú compartes. Tú tomas las 5 gente más cercanas a ti, lo suma y lo divide, ese eres tú. Ese eres tú. Dime con quién andas y te voy a decir quién eres. Lo primero que el texto nos enseña es la importancia de una comunidad.
que teme a Dios y que podamos elegir. No solamente eso, en segundo lugar, la justicia produce recompensas duraderas. Vamos al verso 21 al 23. Una de las cosas es, el contraste aquí es, como decíamos, un mundo que aplaude el éxito inmediato, las riquezas rápidas. Estos textos nos llaman, en cambio, a vivir con integridad, lentamente, sembrar con paciencia, pensar en el legado eterno que dejamos. Esa justicia que a veces es silenciosa, a veces costosa, a veces demanda mucho sacrificio, siempre va a producir frutos que permanecen a largo plazo, no a corto plazo. El verso 21 dice, a los pecadores los persigue el mal, pero los justos serán recompensados con el bien. El pecado nunca escapa a sus consecuencias. Nunca escapa a sus consecuencias. La palabra en el hebreo que dice a los pecadores los persigue el mal, los persigue, eso quiere decir que el mal que viene no es un accidente, es una consecuencia activa. El mal va detrás del pecador y lo alcanza. Los puritanos decían, tu pecado te alcanzará. Esto es sencillo, o tú matas el pecado te va a matar a ti. No hay opción, es una lucha a muerte. Uno de los dos va a reinar. Dice aquí que a los pecadores los persigue el mal. Gálatas 6, versos 7 al 8 dice esto, escuchen. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí no hay mucha ciencia. Lo que tú siembras, eso cosechas. En la República Dominicana, donde yo vengo, es una ciudad que hay mucha actividad agrícola. Y hay mucha gente entendida de lo que es la agricultura. Yo creo que sería una insensatez que usted siembre una mata de mango y usted espere cosechar piña o aguacate. ¿Qué usted le diría a una persona así? ¿Estás loco? Pues eso es lo que la gente hace en la vida a veces. Ellos quieren vivir como le da la gana. Ellos viven deshonrando a Dios. Ellos viven según su deseo, pero ellos quieren una buena vida. Ellos quieren vivir en paz, vivir sin ansiedad y terminar bien. Eso es una locura. Eso es una locura porque ese mal seguirá al pecador. En cambio, dice, el justo será recompensado con el bien. No se trata de una prosperidad automática, es una bendición espiritual que viene por andar rectamente. El Salmo 34:11 lo describe así, porque sol y escudo es el Señor, Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a quienes, aquellos que andan en integridad. Hay justicia. Miren, cuando uno decide tomar en cuenta a Dios, no todo es fácil. No todo es fácil. Hay de esos anuncios que ponen en los autobuses detrás, yo recuerdo en la República Dominicana un anuncio que decía, ahora soy de Cristo, toda mi vida es felicidad. Y yo decía, esa persona ni tiene ni idea de lo que está hablando. Porque cuando tú llegas a Cristo, ahí es que se complica la cosa. Porque ya tú no puedes vivir según tus deseos. Tú tienes que honrar a Dios, hacer las cosas bien hechas, eso no siempre es fácil. Hay que pagar los impuestos. Tú no puedes hablar mentira. Te pueden despedir de un trabajo por preguntarte, pero Dios te va a honrar. Dios honra a los que le honran. Lo otro es, en ese mismo sentido, que el temeroso de Dios no vive para el hoy. Estás pensando en un futuro. Miren cómo dice el verso 22. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Y este verso lo que hace que nos eleva la mirada hacia un legado. Estamos pensando en dejar.
Un legado. Mientras el que no teme a Dios se enfoca solo en acumular para sí mismo, el justo siembra para las generaciones. Confía en la justicia divina. El texto dice, el hombre bueno, literalmente el que anda según la sabiduría de Dios. Su herencia no es solo material, su herencia es espiritual, es ética, es relacional. En contraste, dice, las riquezas del pecador no van a permanecer con él. En la sabiduría de Dios es redirigida para el beneficio del justo. Dice Job 27, 16 al 17, leo la Nueva Versión Internacional, y aunque amontonen plata como polvo, y aunque apilen vestidos como arcillas, será el justo quien se ponga esos vestidos, y el inocente quien reparta esa plata. Yo estuve analizando, esto es algo fascinante, escuchen esto, la herencia espiritual de ese gran hombre de Dios llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un teólogo reformado del siglo XVIII y fue un pastor, un gran pastor, fue un gran escritor, fue un gran evangelista. Él fue padre de 11 hijos, 11. Él y su esposa Sara dedicaron sus vidas a Dios, criaron sus hijos en el temor de Dios, pedían la bendición de Dios sobre lo que hacían, se dejaron guiar por la instrucción bíblica, Dios fue honrado en sus vidas y vivieron un ejemplo de integridad. Se hizo un análisis de Jonathan Edwards, escuchen esto, 100 años después de su muerte, 100 años después que murió, oigan el estudio que se realizó de sus descendientes. Uno de sus nietos fue vicepresidente de los Estados Unidos. Fue vicepresidente con Thomas Jefferson. Hubo 3 senadores entre ellos, 3 gobernadores, 13 presidentes de universidades, 100 abogados, 60 médicos, 100 pastores y misioneros, y múltiples líderes, educadores, empresarios honestos. De la misma época de Jonathan Edwards se consiguió un empresario que vivió en la misma generación, llamado Max Jukes. Fue un hombre sin fe, alcohólico, negligente, nunca buscó de Dios. 100 años después, escuchen su legado, 7 asesinos en su familia, 60 ladrones, 130 convictos por la ley, 310 indigentes, 440 con enfermedades venéreas, y muchos terminaron en prisión y en pobreza. El hombre justo no solo hereda bienes, deja un legado. Deja un legado de fe, deja un legado de carácter que influye en generaciones. Las riquezas del que no teme a Dios puede desaparecer en cualquier momento, pero la herencia del justo perdura. ¿Saben por qué? Porque Dios la sostiene. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es el legado que estamos cultivando hoy? 100 años después que muramos, ¿qué es lo que se vamos a dejar? ¿Cuál es el impacto aquí? El verso 23 habla de un tema de la injusticia y dice, el terreno de los pobres tiene mucho de comer, pero se pierde por la injusticia. Y muy brevemente, este proverbio presenta una verdad profundamente realista sobre la condición del mundo caído. El problema del pobre no es simple la falta de esfuerzo o productividad, sino la ausencia de justicia que impide que disfrute el fruto de su trabajo. La palabra hebrea aquí, que se traduce como terreno del pobre, es como una parcela cultivada que produce mucho alimento. Es decir, hay productividad, hay esfuerzo, hay capacidad, pero dice que se pierde. Literalmente se arruina, se disipa, no por negligencia de quien lo cultiva, sino por falta de justicia. Un término que la Biblia usualmente refiere no solo a leyes
justa, sino al ejercicio correcto del poder, a la equidad, al trato recto del prójimo. Entonces, esto es como una denuncia, en cierta manera, a esa injusticia que puede prevalecer, que bloquea aún a aquellos que son diligentes en su trabajo. Dios honra el trabajo diligente, aún del pobre, y Dios espera que las estructuras sociales no frustren eso. El justo no debe ser indiferente al sufrimiento del pobre, sino que pueda ser instrumento de restauración, de provisión, de verdad. Es un llamado como a decir, necesitamos orar y cultivar cada vez más que haya justicia en este mundo. Dice Miqueas, capítulo 6, verso 8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solo que practique la justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente con tu Dios. Es una historia que nos habla, por ejemplo, José. Ustedes han oído muchas veces esa historia y la han leído. José en Egipto. José, por envidia, fue vendido por sus hermanos, injustamente fue acusado. José fue encarcelado siendo inocente, pero donde quiera que José iba, actuaba con justicia, actuaba con integridad. Y aunque fue una vida muy difícil, aunque al principio no recibió su recompensa, en el tiempo Dios fue exaltado. ¿Sabe a dónde llegó José? A la segunda posición de más poder en Egipto. Y la idea es su justicia y fidelidad trajeron bendiciones, no solamente para él, sino para toda una nación, para toda una familia. Por tanto, la justicia de la que hablamos no siempre es recompensada de inmediato. En la providencia de Dios, Él deja un legado que bendice a generaciones. A veces a nosotros nos cuesta entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Tranquilo, la película no ha terminado. Dios lo hará. Dice el pastor Tim Keller, la justicia de Dios no solo es retributiva, sino también restauradora. Dios en su justicia vindica a los justos y resiste al impío en sus planes. Algunas veces nosotros caemos en una trampa como creyentes. Algunas veces nosotros nos enfocamos solo en lo temporal, en lo que yo puedo ver. Pero el texto es claro. Nosotros debemos vivir confiados en un plan que ya Dios diseñó. Incluso nosotros tenemos que aprender a ver la fealdad del pecado, porque aunque el pecado da una recompensa temporal, oculta intrínsecamente el costo que eso va a tener después. Cuando las personas han caído en pecados escandalosos, ellos solo se enfocan en lo que van a obtener en el momento, pero no están viendo todo lo que vendrá. Igualmente, para el bien. El justo quizás sufra por un tiempo, pero su recompensa es segura, porque el juez justo no olvida su fidelidad. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidarse de nuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Entonces, querido hermano, no vivas bajo la ilusión de una vida sin consecuencias. Camina en justicia, sed diligente, confía en la providencia de Dios y vivamos para dejar una herencia que glorifique a Cristo. Una herencia que glorifique a Cristo. Entonces, en primer lugar, la sabiduría se cultiva en comunidad. El que anda con sabios, sabio será. Lo otro es, la justicia de Dios produce recompensas duraderas a largo plazo, no necesariamente a corto plazo. Y finalmente, el amor verdadero se manifiesta cultivando contentamiento. Cultivando contentamiento. Hay un aspecto aquí de la disciplina de los hijos que está en el verso 24. Nosotros lo que vamos a hacer, el pastor Michael y yo nos pusimos de acuerdo para solo traer una prédica de este texto, del verso 24, que es mucho de lo que es la crianza de los hijos. El texto dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Entonces, este proverbio
redefine el amor paternal. No como una permisidad, sino como disciplina firme, disciplina constante que guía al niño en el temor de Dios. Yo no me voy a meter en todo lo que esto contiene porque justamente vamos a hacer un sermón solo para eso. Déjeme solamente decir algunas cosas. La frase implica que una retención injustificada no es lo que Dios espera. En esta visión de Proverbio, la disciplina no es un castigo iracundo, sino una corrección amorosa con el propósito de formar al niño. El contraste no puede ser más claro. No disciplinar no es tolerancia, es odio. Es odio. El texto no deja lugar a la neutralidad. Uno de los problemas que estamos viviendo en la presente generación es que los niños no saben lo que es autoridad. Cuando yo era pequeño, ay de mí si yo le subía la voz a un profesor. En la escuela a un profesor. Eso era impensable, porque el profesor tenía autoridad para disciplinarme. Y si yo hacía una fechoría, ¿qué se dice? En el vecindario, cualquier papá del vecindario tenía el derecho a ejercer la autoridad. Y yo crecí pianito, como decimos en República Dominicana. Cuando mi papá me miraba, él no hablaba. Ya yo sabía lo que venía. Eso no era que había que argumentar tanto, ni tanto. Entonces, en estos días yo estaba en una de esas tiendas, un mall, un centro comercial, y aquí estaba este muchachito como de 7 años. Lo último que le faltó a ese muchachito fue darle golpe a los padres. Y entonces el papá y la mamá se ponían así como a su altura y le decían, tú eres un niño bueno. Y el niño decía, no, ¿por qué? Tú eres un niño bueno. Como 5 veces. Por eso es que la cárcel es tan llena de niños buenos. Porque cuando ese niño ve un policía, él no se da cuenta quién es el que está hablando. Entonces él vive, ese niño crece ahorita, ¿qué límite él tiene? Entonces, Proverbio no juega con esto. Tú tienes que disciplinar al niño por amor a su alma. ¿Cuál es el profesor que uno más recuerda en su niñez? ¿A quién uno le agradece más? Al que se tomó el trabajo, porque me formó, es la idea. Pero bueno, eso es un adelanto. Ya predicaremos sobre eso. La idea es, la disciplina bíblica es un acto de amor redentor, porque Dios es así con nosotros. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y nuestra paternidad terrenal debe reflejar la paternidad divina. Esa disciplina incluye instrucción, corrección, dirección. No es para destruir, no es para humillar, es para formar un carácter. Esa es la idea. Y el verso 25, finalmente, habla quizá del tema central, al que yo quiero dedicarle los 15 minutos que nos quedan. Dice el verso 25, el justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. El versículo contrasta 2 corazones. Por un lado, uno satisfecho en la provisión de Dios. Por el otro lado, otro siempre hambriento, porque nada fuera de Dios puede llenar el alma. El justo tiene lo suficiente, pero no es necesariamente que tiene mucho, sino que tiene lo que le llena. Tiene lo que se llama contentamiento. Dice el texto que él sacia su alma. Está pleno interiormente. En cambio, el injusto sufre escasez. Y lo que refleja el texto en el original no es solamente insatisfacción interna, sino como consecuencia de sus ambiciones. Aquí no se enfatiza la cantidad de la provisión, sino la actitud del corazón ante esas cosas. Entonces, oigan esto, hermanos, cuando nosotros vivimos para Dios, eso produce internamente algo que se llama contentamiento espiritual. La persona que ama a Dios aprende a vivir con gratitud, a vivir en dependencia de Dios. En cambio,
aquel que no lo toma en cuenta por su codicia vive constantemente en necesidad. Dice Eclesiastés capítulo 5, verso 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. ¿Saben quién escribió eso? Salomón. ¿Sabe quién fue Salomón? Para darle una idea, Salomón, él decidió buscar la felicidad. Esa fue su tarea en la vida. Y rápidamente, yo le puedo resumir el libro de Eclesiastés así. Salomón dijo, la felicidad está en el conocimiento. Se convirtió en un ratón de biblioteca. Todos los libros del mundo él solo leía. Un individuo inteligente, con conocimiento. Y él dijo en un momento, ¿saben qué? Mientras más sabiduría, conocimiento añado a mi vida, más añado dolor. Porque sufría más. Y él dijo, no es en los libros, soltó los libros. Después dijo, ¿sabe qué es lo que me va a hacer feliz? Los placeres. Placeres con ese. Rey. Para darle una idea de la desviación que tuvo este hombre, él dijo, yo no le negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Usted puede imaginarse lo que eso significa. El rey estaba de paseo y decía, ¿quién es esa? A una mujer. Es suya, rey. ¿De quién es esa propiedad? Es suya. De todo lo que él deseaba se lo dieron. La historia dice que él tuvo 1000 mujeres al mismo tiempo. 700 de esas mujeres eran reinas. Las otras 300 no eran reinas, pero eran mujeres también. Dice que él tenía un jacuzzi, por así decirlo, que en vez de agua había vino. Y en un momento en que él dijo, yo me estoy volviendo loco. Es decir, ya ni disfrutaba. Ya era una ansiedad adentro. Sobre todo los placeres. Y dijo, ya yo sé lo que es. La felicidad está en el dinero. Y cuentan que la renta de Salomón superaba la renta del pueblo. Él tenía un templo que era en oro. Todo en oro. Tenía servidores con guantes blancos. Él tenía un zoológico adentro de su casa, pavos reales, animales. Su casa era tan ordenada que hay una princesa, se dice la princesa de Sabat, que viajó muchísimas millas de distancia solamente para ver lo que le contaban. Y cuando llegó, dijo, no me contaron ni la mitad de lo que esto es. Y Salomón dijo en un momento, ¿saben qué? Yo he descubierto esto, a quien Dios da riquezas, pero no deja que la disfruten. Mucho dinero, pero siempre hay un hijo loco, que se va todo en abogados, o hay una enfermedad, o no disfruta. Y Salomón llegó a esta conclusión. ¿Quieres ser feliz? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque habrá un día en que Dios llamará a cuenta a todo hombre a pedir cuenta de sus obras, sean buenas o sean malas. Escucha esto, si Salomón se tomó todo ese tiempo para averiguar, tú te lo puedes economizar. Tú no vas a ser más sabio que Salomón. No vas a tener más placeres que Salomón ni más dinero. Así que economízatelo. Salomón dijo, temer a Dios, el punto. Él no se sació de esas riquezas. Dice 1 Timoteo 6, 6 al 8, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Si tenemos con qué comer y qué cubrirnos, con eso estemos contentos. ¿Saben cómo se le llama eso? El arte del contentamiento. La promesa es clara. Dios es quien sacia el alma. Solo Dios. Esa paz interior, ese gozo que tú puedes experimentar, esa gratitud en el proceso, ese contentamiento, eso llena el alma. Llena el alma. Entonces, nosotros tenemos que aprender de eso. Nosotros tenemos que ser diligentes en esas cosas espirituales, más diligentes en ir en la palabra, más diligentes en desarrollar relaciones cercanas en el trabajo, en el servicio, en nuestra iglesia.
Porque Dios se muestra allí y Dios nos llenará. Un pastor puritano de siglos pasados escribió un libro que decía el arte del contentamiento cristiano, una joya rara. Oigan qué dice él. El contentamiento es una expresión de fe madura. Confía que Dios ha dado lo suficiente para el momento presente. ¿Saben qué es lo que experimentamos en esta generación? Una generación vacía. En sentido general, todos nosotros hoy, en sentido general, hay excepciones, pero todos nosotros hoy tenemos más que lo que tenían nuestros padres. Y ellos eran más contentos que nosotros. Sin tecnología, sin alto conocimiento, sin tanta abundancia, eran felices. Yo crecí en un hogar en la República Dominicana donde se pasaban la comida por los patios los vecinos. Ahí nadie pasaba necesidad. Había un vecino que tenía una finca, en mi casa nunca se compró plátano, porque el vecino cada fin de semana traía plátano para el vecindario. Y éramos una familia, o eso se ha perdido. Yo no sé cuántos de ustedes conocen los nombres de sus vecinos en la calle donde viven. Hay una señora que se llama Corrie ten Boom. Ella es muy famosa porque fue una mujer cristiana en Holanda. Su familia escondió judíos durante la Segunda Guerra Mundial y ella fue arrestada y enviada a un campo de concentración nazi. Y allí, en condiciones extremas, rodeada de hambre, enfermedad y muerte, esta mujer exhibió contentamiento. Su papá hacía relojes, uno de los primeros hombres en Holanda. Y ella fue, creo, la primera mujer que aprendió el arte de hacer. Venía de una familia muy estable y rica, a un campo de concentración nazi. Y lo que más se describe de ella fue su contentamiento. Escuchen lo que ella dijo. Yo nunca supe que Cristo era todo lo que yo necesitaba hasta que Cristo fue todo lo que tuve. Contentamiento. En medio del dolor, en medio de la escasez, del sufrimiento, esta mujer enseñó la palabra de Dios. Oró con otras mujeres. Discipuló con fe. Su alma estaba saciada, aunque su estómago estaba vacío. El contentamiento no depende de las circunstancias externas, sino de la plenitud que tenemos en Cristo. ¿Cómo está nuestro contentamiento? ¿Cómo está? ¿Saben que yo estuve viendo? Hay unos estudios científicos que se han hecho con relación a eso. Señores, yo les voy a hablar de ciencia ahora. Porque la ciencia no contradice la palabra, se complementa. Hay 4 verdades que se han descubierto científicamente acerca del efecto del contentamiento. Todos estos estudios son de universidades aquí prestigiosas de Estados Unidos. Una es, el contentamiento está vinculado directamente al bienestar emocional y físico. Un estudio publicado por una de las sociedades de salud de Estados Unidos halló que las personas que practican gratitud y contentamiento experimentan menores niveles de cortisol, la hormona del estrés. Tienen presión arterial más estable, mejor calidad del sueño, reducción de los síntomas de ansiedad y depresión. Otro estudio señaló que las personas contentas son personas más generosas, no necesariamente más conformistas, porque crecen y se desarrollan, pero son más generosas. Un estudio que se hizo determinó que aquellas que practican el contentamiento tienen mayor disposición a compartir sus recursos, a ayudar a otros, a tomar decisiones éticas. ¿Por qué? Porque no viven con miedo de perder lo que tienen, ni obsesión por tener más, sino que disfrutan los que ya tienen. En tercer lugar, la comparación constante destruye el contentamiento. Un estudio de Harvard, la universidad, las personas tienden a sentirse menos satisfechas con sus ingresos, no por lo que ganan, sino por compararse con quienes ganan más. Y eso se ha llamado lo que se conoce como el efecto de la comparación ascendente. Y es uno de los mayores predictores de la infelicidad en medio de culturas tan consumistas. La persona sin Dios
siempre siente que le falta algo, porque su mirada está puesta en los demás, no en Dios. El justo no se sacia. El justo se sacia no porque tiene más, sino porque su alma ha aprendido a descansar en aquel que es suficiente. Y se descubrió que el contentamiento se cultiva, no necesariamente se hereda. Un estudio realizado por una de las sociedades de psicología y ciencia muestran que aunque ciertos rasgos de personalidad pueden influir, el contentamiento es una actitud que se aprende. Se aprende. Las prácticas diarias de dar gracias, reflexionar en la bondad de Dios, enfocarse en lo que Dios es, moldean un corazón contento en el tiempo. No nacemos contentos, pero en Cristo podemos aprender. El apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Entonces no es más rico el que más posee, sino el que menos necesita, porque su alma descansa en Dios. La sabiduría entonces, en primer lugar, se cultiva en comunidad. La justicia produce recompensas que son a largo plazo y el amor verdadero cultiva el contentamiento. ¿Qué aprendemos de aquí? Déjenme dar 3 aplicaciones prácticas. Lo primero es, hermanos, amigos, debemos cultivar sabiduría caminando con gente sabia, con gente temerosa de Dios. No vamos a crecer aislados. Se necesita una comunidad. Si queremos crecer en esto, necesitamos elegir hombres y mujeres que teman a Dios, que reflejan su carácter. Nuestras amistades están formando nuestro carácter, sea para bien o sea para mal. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿quiénes son nuestros amigos? ¿Cuál es la influencia que estamos teniendo de personas a nuestro alrededor? Nuestras amistades será un impulso a crecer o un tropiezo para retroceder. Nadie camina con necios sin ser salpicados por su necedad. Pidamos a Dios discernimiento, hermanos, para escoger bien nuestras relaciones. Dios nos da un regalo muy grande al poner en nuestra comunidad, en nuestra familia, gente de fe. A los padres que están aquí, ayuden a sus hijos a hacer buenas elecciones, porque sus amistades le van a afectar. En segundo lugar, vivamos con justicia pensando que vamos a dejar un legado. Estamos construyendo un legado. Nuestro llamado no es a recompensas inmediatas, sino a honrar a Dios con justicia en cada aspecto de nuestra vida, porque la vida del justo deja huellas que va a impactar futuras generaciones. No se trata de acumular, hermanos, sino de invertir. Estamos invirtiendo en lo que es eterno. Entonces, ¿cómo está nuestra herencia? ¿Cómo está nuestra herencia de fe? ¿A quién estamos impactando con nuestro amor por Dios? ¿Qué estamos haciendo con los dones que Dios pone en nuestras manos? Nuestro legado no es material necesariamente, sino cultivar más fidelidad a ese Dios. Oigan esto, hermanos, lo que el justo deja no se guarda en cajas, sino en corazones y conciencias transformadas. Entonces debemos vivir con esa visión eterna y finalmente, hermanos, aprendamos a vivir en contentamiento. Aprendamos a vivir en contentamiento. Vivimos en un mundo que nos empuja a creer que nada es suficiente. Y siempre estamos anhelando más cosas, más logros, más reconocimiento. Pero la vida nuestra, la del justo, la que teme a Dios, no se mide por cosas materiales, sino por un alma que ha aprendido a estar satisfecha en Dios. Entonces eso no es conformismo. Eso es una fe que descansa en la bondad y la fidelidad de Dios. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a eso? Podemos decir
con honestidad que decimos en el alma, Señor, me basta lo que tú me das. Estoy contento con lo que tú me das. ¿Qué estamos modelando a nuestros hijos, a aquellos que están alrededor? Si tenemos a Cristo, ¿cómo estamos reflejando eso alrededor? El contentamiento no es por tener todo lo que queremos, sino por confiar que Dios siempre nos da lo que realmente necesitamos. Nosotros debemos orar más por eso. Específicamente, Señor, líbrame de la codicia, que a veces se disfraza de necesidad. Yo quiero vivir una vida más satisfecha en lo que tú eres. Déjenme explicarle. No es que ya yo me voy a sentar porque tengo algo que comer. Es decir, Señor, gracias, yo estoy feliz con lo que tú me das. Si tú me quieres dar más, amén. Y lo procuro y lo recibo, pero yo no pospongo mi contentamiento. Hay gente que esa es la manera de yo hablar. Bueno, yo hoy no estoy muy bien, pero cuando yo me case, yo voy a estar contento. Cuando me den un empleo, cuando yo pueda comprar mi casa, cuando yo rebaje de peso. Todo eso está muy bien, pero tú no tienes que posponer tu contentamiento. Tú puedes estar contento por lo que Dios es para ti hoy. Esa es la idea. Entonces, querido hermano, Dios, cerrando nuestro texto aquí, ya Dios no nos ha dejado a ciegas en este mundo. Él ha trazado lo que nosotros llamamos aquí el camino del justo. Un camino de sabiduría, un camino de justicia, un camino de contentamiento. No es un camino fácil, pero es un camino seguro. No es un camino rápido, pero es un camino que siembra la eternidad. No se recorre en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios que nos forma y nos guía. Entonces hoy, el Señor nos está llamando a caminar con sabios, no con necios. El Señor nos llama a vivir con integridad, no en engaño. El Señor nos llama a descansar en su provisión, con un corazón que está satisfecho. Tú decides si tus pasos edificarán un legado de bendición o un recuerdo de una oportunidad que se ha perdido. Pero escucha esto, no estamos solos. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestro ejemplo de amor. Si estamos en Cristo, tenemos todo lo necesario para vivir de una manera que le glorifique. Así que vivamos por la gracia, caminemos con sabiduría y dejemos una herencia que glorifique a Dios para futuras generaciones. Y si tú estás aquí esta mañana y aún no conoces de Dios, esta es una excelente oportunidad para que tú reconozcas la necesidad de Él. Eso no lo podrás hacer en tus fuerzas. Para eso necesitas un nuevo corazón. Y hoy Dios te dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ahí donde estás, dile al Señor, yo quiero vivir una vida de contentamiento. Yo quiero vivir una vida de paz interna. Yo quiero ser librado de todas esas influencias a mi alrededor. Dame ese regalo, oh Dios. Dame a Jesús, dame fe para creerte. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, tú que eres santo, sabio y fiel, venimos a ti en humildad y gratitud por habernos hablado hoy tu palabra que es viva, tu palabra que es eterna. Gracias por mostrarnos el camino del justo, no como una carga pesada, sino como una expresión de la gracia que tú mismo das y nos ha dado en Jesús. Gracias porque tú nos llamas no a vivir por sabiduría humana, sino por la sabiduría que viene de lo alto, aquella que comienza cuando nosotros tememos a ti. Señor, nosotros confesamos que muchas veces hemos andado con los necios, hemos seguido consejos del mundo, hemos sido tolerantes con el pecado, descuidados con la disciplina espiritual. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y renueva en nosotros un espíritu recto. Y danos discernimiento para escoger nuestras relaciones. Danos pasión por caminar junto a aquellos que son sabios, que te honran.
Enséñanos también a vivir con justicia en nuestros trabajos, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en la manera como usamos los dones que tú nos has dado, que nuestras vidas no se construya, oh Señor, sobre cosas que perecen y pasajeras, sino que podamos construir para la eternidad. Ayúdanos a dejar una herencia piadosa, más valiosa que las riquezas, que podamos dejar una herencia de fe, de obediencia, de reverencia a ti. Señor, que nuestros hogares sean revestidos de santidad y sobre todo, Señor, te suplicamos, ayúdanos a vivir en contentamiento, en una cultura que lo que promueve es el tener más y más. Haz que nuestra alma se sacie solamente de ti, que podamos decir con el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Señor, forma en nosotros el carácter de Cristo, que nuestras decisiones, que nuestras palabras, que nuestras amistades, que nuestro estilo de vida testifiquen que somos un pueblo redimido, que estamos guiados por tu sabiduría, que estamos sostenidos por tu gracia. Ayúdanos a conocerte más profundamente, Señor, a vivir más en humildad, a caminar más fielmente contigo. Y te lo pedimos en el nombre poderoso y suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Amén.